Saludos cordiales, estimada Magíster Gilda Taranto. Mi nombre es Nancy Jacqueline Menéndez García. Somos el grupo número 2 y presentamos nuestro proyecto áulico de nuestra asignatura Seminario de Investigación 1, Propuesta TFM. A continuación les voy a presentar una breve introducción. La educación emocional es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que les permite reconocer, comprender y regular sus emociones, favoreciendo una convivencia escolar armónica. Estas competencias son especialmente importantes en la resolución de conflictos, pues ayudan a los estudiantes a enfrentar desacuerdos mediante el diálogo, el respeto y la empatía. En este contexto, nuestra investigación analiza la relación entre la educación emocional y la resolución de conflictos en estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mi Inunya. El estudio se desarrollará con un enfoque cualitativo y descriptivo, con el propósito de comprender cómo las habilidades emocionales influyen en las estrategias que los estudiantes utilizan para resolver los conflictos escolares. Nuestra investigación busca aportar información relevante para fortalecer la convivencia escolar y promover ambientes educativos más inclusivos, pacíficos y favorables para el aprendizaje. En el capítulo 1 tenemos el problema de investigación. 1.1 Planteamiento del problema. La educación emocional se ha convertido en un tema de gran importancia dentro de los sistemas educativos actuales. Contribuye de manera favorable a una convivencia escolar basada en el respeto, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos. Organismos internacionales como la UNESCO y UNICEF destacan que el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales ayuda a prevenir la violencia escolar, mejorar las relaciones interpersonales y contribuir a entornos educativos seguros e inclusivos. En el contexto ecuatoriano, la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y las políticas del Ministerio de Educación promueven una formación integral que incluya el desarrollo de competencias emocionales y sociales. Sin embargo, diversas investigaciones señalan que muchos estudiantes aún presentan dificultades para reconocer, expresar y regular sus emociones, situación que influye directamente en la aparición de conflictos dentro del ámbito escolar. Esta problemática también se evidencia en la unidad educativa Mi Inunya, ubicada en la provincia de Santo Domingo de Ecuador, en los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica. Se ha observado conflictos frecuentes relacionados con desacuerdos entre compañeros, dificultades para controlar sus emociones, problemas de comunicación y escasas habilidades para resolver situaciones conflictivas mediante el diálogo pacífico. Estas situaciones afectan directamente en la convivencia escolar y pueden repercutir negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón, nuestra investigación busca analizar la relación entre la educación emocional y la resolución de conflictos en estudiantes de séptimo año y se considera que el fortalecimiento de competencias como la empatía, la autorregulación emocional y la comunicación asertiva pueden contribuir significativamente a mejorar la convivencia escolar y así promover de manera respetuosa las relaciones más pacíficas y armoniosas dentro de la comunidad educativa. Como 1.2, presentamos la formulación del problema. ¿Cómo se manifiesta la educación emocional en la resolución de conflictos?
de los estudiantes de séptimo año de educación general básica de la unidad educativa Mi Inuyá de la provincia de Santo Domingo durante el periodo 2026-2027, durante el primer periodo. Esa es nuestra formulación del problema. En cuanto al 1.3, tenemos las preguntas de investigación. ¿Cuáles son las manifestaciones de la educación emocional presentes en los estudiantes de séptimo año de educación general básica? Otra de las interrogantes. ¿Qué estrategias utilizan los estudiantes para resolver los conflictos que se presentan dentro del aula? Y otra de las preguntas. ¿Cómo perciben los estudiantes y docentes el papel de la educación emocional en la resolución de conflictos escolares? A continuación, el siguiente integrante continuará con la presentación de nuestro proyecto áulico. Compañeros, máster, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Lucio y yo les voy a hablar sobre el objetivo general. Analizar cómo se manifiesta la educación emocional en la resolución de conflictos de los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la unidad educativa Minyuá, provincia de Santo Domingo, durante el primer trimestre del año lectivo 2026-2027. Objetivos específicos. Identificar las manifestaciones de la educación emocional presentes en los estudiantes del séptimo año de educación general básica dentro del contexto escolar. Describir las estrategias que emplean los estudiantes para resolver los conflictos que presentan en el aula. Interpretar las percepciones de los estudiantes y docentes sobre el papel de la educación emocional y la resolución de conflictos dentro del contexto escolar. Justificación. La presente investigación se justifica por su relevancia teórica, pedagógica, social e institucional, así como por su viabilidad para ser desarrollada en el contexto educativo. En primer lugar, desde el punto de vista teórico, el estudio contribuirá y ampliará la comprensión sobre la educación emocional y su papel en la resolución de conflictos dentro del contexto escolar. Esto permite profundizar en el análisis de las competencias emocionales que intervienen en las relaciones interpersonales de los estudiantes y genera conocimientos que sirvan como referencia para las futuras investigaciones relacionadas con la convivencia escolar y el desarrollo socioemocional sobre la planificación de los conflictos en el aula. Desde la perspectiva pedagógica, la investigación resulta pertinente porque permitirá identificar prácticas y estrategias que favorezcan el manejo adecuado de las emociones y resolución pacífica de conflictos. Formulación de hipótesis y determinación de variables. Se presume que estudiantes y docentes atribuyen un papel importante a la educación emocional en la experiencia de resolución de conflictos que se presentan dentro del contexto escolar. Continuando con nuestra presentación, voy a referirme al marco metodológico de nuestra investigación, donde explicaré el cómo y el porqué de nuestro estudio sobre la educación emocional y la resolución de conflictos en la unidad educativa Minuyá, ubicada en la provincia de Santo Domingo, en el barrio de Los Unificados, en una zona vulnerable. Este marco es la hoja de ruta que nos permite entender la realidad educativa de nuestros estudiantes de séptimo año de educación básica. Nuestro proyecto parte de un paradigma interpretativo y de un enfoque cualitativo. La realidad educativa se entiende como una construcción social que debe ser interpretada a partir de la interacción con los participantes y la comprensión de su entorno natural. El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que se orienta al análisis profundo de las experiencias vividas de los actores educativos. Sin pretender medir variables ni establecer relaciones casuales, este enfoque permite
interpretar cómo se manifiestan las competencias emocionales en las estrategias que emplean los estudiantes para afrontar los conflictos escolares. Nuestro estudio tiene un alcance descriptivo. Buscamos identificar cómo se manifiesta la conciencia y la regulación emocional en el aula. Es una investigación de campo realizada directamente en la unidad educativa Minun a un grupo de 15 estudiantes conformados por 8 mujeres y 7 varones, apoyada también en una revisión documental de fuentes científicas. Además, es un estudio aplicado porque buscamos generar conocimientos prácticos que ayuden a mejorar la convivencia escolar. Finalmente, nuestro diseño es etnográfico. Esto es vital porque nos permite estudiar el fenómeno en su ambiente natural a través de la observación participante, entrevistas semiestructuradas y nuestro diario de campo. Logramos captar la esencia de las relaciones interpersonales sin alterar la realidad de nuestros estudiantes. En conclusión, esta metodología nos permite ir más allá de la superficie. Al elegir un diseño etnográfico y un enfoque cualitativo, no solamente describimos el problema, sino que obtenemos insumos valiosos para fomentar la resolución pacífica de conflictos, permitiendo que la educación sea emocional, que esta educación sea un pilar real en la convivencia de nuestros estudiantes. Un cordial saludo, Master. Continuando con la exposición, voy a dar a conocer la matriz de operacionalización de variables y las técnicas que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra investigación. En primer lugar, vamos a explicar un poco sobre la matriz de operacionalización de variables. Como la podemos observar aquí, constituye una parte fundamental de nuestra investigación, ya que nos permite organizar las distintas categorías, dimensiones e indicadores que orientarán el proceso de recolección de información de nuestra investigación. Aquí, como podemos ver, tenemos dos categorías principales de análisis que vendrían siendo la variable independiente y la dependiente. La primera categoría corresponde a la educación emocional, la cual hace referencia al proceso mediante el cual los estudiantes principalmente desarrollan habilidades para reconocer, comprender y regular sus emociones. Para estudiar esta categoría se definieron 4 dimensiones. La primera, como podemos observar, tenemos aquí conciencia emocional, cuyos indicadores son reconocer las propias emociones y expresar cómo se sienten durante las actividades. La segunda dimensión corresponde a la regulación emocional, la cual nos permitirá observar si el estudiante controla sus emociones cuando surge un conflicto dentro del salón de clases y si evita responder de manera impulsiva o agresiva. La tercera dimensión corresponde a la empatía, que nos permitirá identificar si los estudiantes escuchan a sus compañeros y comprenden los sentimientos de los demás. Y finalmente, en la cuarta dimensión tenemos las habilidades sociales, entre las cuales se analizará si los estudiantes mantienen relaciones respetuosas y cooperan durante las actividades grupales. En la segunda categoría de análisis, la cual corresponde a la resolución de conflictos, entendida como el proceso mediante el cual los estudiantes afrontan los desacuerdos utilizando el diálogo, el respeto y la búsqueda mediante soluciones pacíficas. Esta categoría también se divide en 4 dimensiones. La primera es la identificación del conflicto, donde se observará principalmente si los estudiantes reconocen las causas que originan los conflictos. En la segunda dimensión corresponde a las categorías de estrategia de resolución, que permitirá de esta manera identificar si los estudiantes recurren al diálogo y aceptan acuerdos para solucionar conflictos. Aquí también tenemos la tercera dimensión, que hace referencia a la comunicación asertiva, mediante el cual se analizará si los estudiantes expresan sus opiniones con respeto y escuchan las ideas de los demás sin interrumpir.
Y por último tenemos la convivencia escolar, que nos permitirá valorar si los estudiantes participan en un ambiente, principalmente donde existe el respeto a la colaboración y la resolución pacífica a conflictos que puedan surgir dentro del salón de clases. Bien, por ese lado tendríamos la operalización de variables. Ahora vamos a conocer un poco sobre las técnicas e instrumentos de la información que vamos a desarrollar en nuestra investigación. En la técnica de recolección de información tenemos que nuestra investigación, al ser de carácter cualitativo, utilizará dos técnicas principales, las cuales son observación no participante y la entrevista semiestructurada. La primera técnica será la observación. Esta es una técnica de investigación que consiste principalmente en observar y analizar de manera sistemática los distintos comportamientos y acciones de los participantes en un contexto natural, con el propósito de obtener información relevante sobre el fenómeno de estudio. Bien, en esta investigación, esta observación nos permitirá analizar directamente el comportamiento de los estudiantes durante las actividades habituales dentro del salón de clases, sin interferir en el desarrollo normal de las clases. Mediante esta técnica también se podrá identificar las distintas manifestaciones de la educación emocional y la forma en la que los estudiantes resuelven los conflictos en situaciones reales. Por esa parte tenemos la observación como primera técnica y como segunda técnica tenemos la entrevista. La entrevista es una técnica de investigación que permite obtener información mediante el diálogo planificado, principalmente donde interviene el entrevistador y el entrevistado con el fin de conocer sus percepciones y significados sobre el objeto de estudio. En nuestra investigación, el propósito de la entrevista es conocer las distintas experiencias, opiniones y percepciones de los participantes sobre la educación emocional en la resolución de conflictos. Al tratarse de una entrevista estructurada, contará con preguntas previamente elaboradas, pero también permitirá profundizar en aquellas respuestas que aporten principalmente información relevante para nuestra investigación, mediante las respuestas que obtengamos de los entrevistados, ¿no? Y también que como instrumento para esta entrevista vamos a aplicar el instrumento del cuestionario de investigación que será desarrollado por mi compañera a continuación. Bien, para finalizar, tanto la operalización de variables como las técnicas e instrumentos seleccionados principalmente mantienen una coherencia con el paradigma de nuestra investigación, que es el interpretativo, el enfoque cualitativo de nuestra investigación, permitiendo de esta manera obtener información pertinente para comprender cómo se manifiesta la educación emocional en la resolución de conflictos de los estudiantes. Eso sería todo, muchas gracias. Sí. Buen día, máster. En esta diapositiva presentaré los instrumentos de recolección de la información que se utilizarán en nuestra investigación, que tiene como tema educación emocional y la resolución de conflictos en estudiantes de séptimo año de educación general básica. El primer instrumento es la observación no participante. Esta técnica consiste en observar de forma directa el comportamiento de los estudiantes dentro de su ambiente escolar sin intervenir en las actividades que realizan. Gracias a esta observación es posible identificar cómo expresan sus emociones, cómo interactúan con sus compañeros y de qué manera afrontan y resuelven los conflictos que se presentan en el aula. Para registrar esta información se utilizará una guía de observación, la cual permitirá recopilar los datos de manera organizada, objetiva y sistemática, facilitando posteriormente su análisis. El segundo instrumento es la entrevista semiestructurada. ¿En qué consiste? Esta técnica permite obtener información mediante preguntas abiertas, dirigidas tanto a estudiantes como a docentes. Su principal ventaja es que ofrece la posibilidad de conocer las experiencias, opiniones y percepciones de los participantes sobre la educación emocional y la resolución de conflictos, además de permitir profundizar en aspectos relevantes durante la conversación. En este caso, el instrumento que se empleará será un cuestionario de preguntas diseñado para obtener información clara y pertinente sobre las habilidades,
emocionales de los estudiantes y las estrategias que utilizan para resolver los conflictos de manera pacífica. Finalmente, el objetivo de estos instrumentos es recopilar la información confiable que permitirá identificar las manifestaciones de la educación emocional y las estrategias de resolución de conflictos que emplean los estudiantes de séptimo año de educación general básica. Los datos obtenidos servirán como base para elaborar una propuesta que contribuya a fortalecer la convivencia escolar y el desarrollo de competencias emocionales. Máster, muchas gracias por su atención.